Kruskal-Wallis. Basado en rangos, tal como lo he venido hablando desde el inicio de la clase, similar a Mann-Whitney, nada más de que Kruskal-Wallis es el go-to. Es decir, si necesitan analizar algo por prueba paramétrica, es el go-to. Tiene la ventaja que se puede ver como un ANOVA monofactorial. Podemos tener un factor en varios grupos. Nuevamente, ANOVA monofactorial. Aquí las comillas las abro porque no son exactamente lo mismo. Y un recordatorio, si no evaluamos los supuestos sobre la distribución de los datos, no se comprueban hipótesis sobre las medianas de los grupos. Si no ejecutamos esas pruebas, no se comprueban las hipótesis. Entonces, tal como lo ha mencionado, ¿qué tan posible es que la observación de un grupo sea diferente a la observación de otro grupo? Si la probabilidad de que dos o más observaciones sean diferentes es baja, quiere decir que los grupos son sistemáticamente similares. Que en las conclusiones de Kruskal-Wallis era estocásticamente idénticos, y si hay diferencias de la prueba era que era estocásticamente, al menos uno de los grupos era estocásticamente dominante. No importa, ya vamos a ver eso. Las observaciones son independientes, esto es igual que ANOVA, debemos haber aleatorizado y no hay el valor de un dato no va a depender del valor de un dato anterior. Podemos aplicar prueba post hoc, que les recomiendo y es la que vamos a ver hoy, es la prueba de Don. Y tal como el ANOVA nos dice si los grupos son diferentes, pero no nos indica cuáles. Quien nos va a indicar cuáles grupos son diferentes es la prueba de Don. Esta es la que nos permite decir grupo A es distinto a los demás. Entonces, mira, aquí lo puse, ¿qué he dicho? Hipótesis nula. Las muestras de los grupos provienen de poblaciones con distribuciones idénticas. Las poblaciones muestreadas son estocásticamente idénticas. Hipótesis alternativa. Las muestras de los grupos provienen de poblaciones con distribuciones distintas. Las muestras de al menos una de las poblaciones es estocásticamente dominante. Para que no se asusten con la palabra estocástico, estocástico es un proceso que brinda un resultado basado en azar y que se analiza por probabilidad. Eso es. Entonces, estas son las hipótesis que tenemos. Los grupos, las muestras acá de grupos provienen de distribuciones iguales, las muestras acá de grupos provienen de distribuciones distintas. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Existe diferencia significativa entre los valores de los grupos y con el análisis post hoc de la prueba de Don, existe una diferencia significativa entre los grupos A y B. Aunque hubieran más grupos, podemos llegar a determinar si la diferencia significativa es entre estos dos grupos. Y como es típico, hagamos un ejemplito en R para ver, pues, esto ya en la aplicación cómo funciona.